Bueno, La buena antes de comenzar, tengo que agradecerle también a Dragon Ball Expo por dar esta instancia, a la gente que está acá en el auditorio y por supuesto a ustedes, porque se animan a participar nuevamente con nosotros y también veo algo muy bonito, que acá hay un ánimo de, no sé si la palabra es como de colega, pero ambos tienen el libro de, qué sé yo, tú por ejemplo tienes el libro de Daniel y ya se conocen. Así que me gusta mucho porque habla de una buena onda, en el fondo. Y de libros que hablan sobre, por supuesto, Dragon Ball, algo que a ambos les gusta mucho. Pero antes de comenzar me gustaría que cada uno se presentara y hiciera una pequeña introducción para la gente que no los conozca. Partamos por acá. Mi nombre es Daniel Madrid, soy periodista y soy el autor del libro Vamos a Buscar, que salió en octubre del año 2020 y que actualmente va en su cuarta edición. Buenísimo. Buenísimo. Se acaba de mayor. Bastante grueso el libro, hay harta información. ¿Y usted por allá, maestro? Sí, hola a todos, buenas tardes, gracias por estar aquí. Sí, nos conocimos con Daniel, pero lamentablemente fue una virtual solamente. Tuvimos un conversatorio, una entrevista, así que la primera vez que aquí nos podemos ver y tocar, aunque se nos raro. Pero qué bueno estar aquí y esta es la primera vez, sí somos reales, no virtuales. Qué bueno estamos aquí para poder hablarnos de estos temas, ya han pasado varios años de las publicaciones de estos libros. Podemos darle más vuelta. Ay, verdad que me tengo que presentar, perdón. Sí, yo soy Pablo Delgado, soy historiador y profesor de historia. Y yo lancé este libro, que también está acá, y que algunos recordarán, si que estuvieron hace unos 5 años atrás. 5, gracias. Fue lanzado también este libro en una Dragon Ball Expo, se llama Salvation Log, 20 años de Dragon Ball en Chile, lanzado en finales de agosto, inicio de septiembre del 2018. Y yo lo escribí como historiador y profesor de historia. Así que siempre digo que estos dos libros que están acá son complementarios, porque cada uno lo escribe de nuestra disciplina. Daniel periodista, yo historiador, entonces aquí tenemos dos libros que se complementan perfectamente y dan distintas perspectivas de este mismo fenómeno que nos reúne acá, que esto cómo Dragon Ball se manifestó y llegó aquí a Chile. Tengo una duda por alcance, no sé cuál será la relación entre los libros de Dragon Ball y las chaquetas de cuero. Sí, la me di cuenta. La verdad es que Yo no quise venir con la chaqueta porque no he hecho un libro nomás. claro, en el momento en que saquen un libro, chaqueta de cuero. Y nos vemos bonitos para la foto, estamos uniformaditos. Exactamente. Se denota seriedad. Maestro, le quisiera hacer una pregunta como para ahondar más en cada uno de su trabajo. Mi primera pregunta es, ¿en qué momento tomaron la decisión de generar este tipo de contenido, de abarcar lo que es empezar con un libro sobre justamente Dragon Ball? Porque para muchos, sobre todo tiempo atrás, era algo de ocio, era un tema más a tocar, que hoy en día es parte de la cultura de Japón, principalmente, pero también de la cultura en Chile. ¿En qué momento tomaron esa decisión? ¿Qué se les pasó por la cabeza? Usted, maestro, primero. La idea de concretarlo en un libro fue el año 2017, pero durante muchos años tuve la idea de hacer algo con Dragon Ball, porque Dragon Ball para mí, y para muchos de los que estamos aquí presentes, es más allá que la misma serie, es lo que pasaba alrededor de ella. Era también revivir una época en la que no había mucho acceso a la información y había mucha fantasía de por medio. No había acceso a internet, o muy escaso, había rumores, había también mucha dificultad para acceder al material oficial, habían mucha información inconexa, las películas de España, los pósteres, los cartones en la feria, uno no entendía qué personaje era. Entonces había una mística alrededor que a mí me hizo, desde una vereda de la curiosidad, querer hacer algo con Dragon Ball, pero no fue hasta el año 2017 que dije voy a hacer un libro y voy a enmarcarlo en una investigación que más o menos desmenuce lo que ha pasado con Dragon Ball en Chile, tanto a nivel de las transmisiones, las colecciones, el fanatismo, las películas, la música, la presencia en medios de comunicación, etc. Buenísimo. ¿Y usted, maestro? Sí, lo mío fue más o menos paralelo a lo de Daniel, porque en el 2017, en mi caso, se conmemoraron aquí en Chile los 120 años de relaciones Chile-Japón. Y yo, como soy historiador y especializado en cultura japonesa, en ese año yo me dediqué a hacer charlas sobre cultura japonesa en distintos lugares. Y en ese año, en agosto de ese año, celebrándose el mes del Japón, se me ocurrió hacer una charla en la librería El Gamo, en donde yo hablaba de cómo la religiosidad japonesa, budismo, shintoísmo, se manifiesta, se refleja en los animes.
Y uno de los ejemplos que más sacaba yo en ese entonces era Dragon Ball, porque es la obra que más conozco. Y ahí justamente estaba la editora, la directora de la editorial, y me hace la propuesta de lanzar el primer libro para esta editorial, que es una editorial nueva, y que necesitaba un primer autor para comenzar. Y ella me dice, oye, ¿por qué no haces un libro de Dragon Ball ya que hablas tanto aquí en la charla? ¿Te gustaría? Pues claro, yo como fan, yo siempre quise hacer algo grande como con Dragon Ball, pero no sabía qué, no tenía claro. Entonces ella me invita a hacer esto. Y curiosamente en esa charla estuvo Daniel presente, en esa charla del 2017, estuvo presente. Aparece en la foto, de hecho, ¿te acuerdas que fue un redescubrimiento cuando vi la foto y te Estaba incógnito. Está ahí, claro, está incógnito. De hecho, saqueando. Claro, está ahí espiando. Entonces, el 2017 me llega esta invitación y me pongo a escribir a final de año, porque soy profesor también, de historia. Y como saben, los profesores estamos agobiados, atareados, tareas. Entonces me pongo a escribir a final de año. Este libro lo escribí finales de diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Hasta ahí lo escribí, desde el punto de vista como historiador. Y se termina lanzando en agosto de ese mismo año, del 2018. Y así fue como llegó esto a la idea de hacer este libro. No estaba contemplado y como ven fue un proceso más rápido esto de producción, porque también ella, la directora, tenía que cumplir con los plazos que le están dando en la editorial, ella como editora. Entonces me dijo que el libro tiene que estar el otro año, así que tiene solamente un par de meses para escribir esto. Ya, y así me encerré el verano, pasé el verano revisando fuentes también, buscando información, y ahí salió este libro que tiene un enfoque más cultural. La idea original era hacer un libro un poco más amplio, pero el tiempo no lo permitió. Pero yo creo que para hacer una primera empezada funcionó y la gente le gustó. Por eso el libro, hasta el día de hoy he visto gente que lo lleva, todavía pide autógrafo a lo lejos, el libro se agotó, le fue bien. Y bueno, no salió más ediciones lamentablemente porque no he tenido tiempo también. Pero sí, fue una primera empezada y así fue como llegó la propuesta a hacer este primer libro de Dragon Ball. Qué interesante ver cómo surgen justamente de la mano uno del otro y también que presentan cosas muy diferentes, así que el contenido que pueden encontrar en ambos libros es muy interesante y lo pueden actualmente buscar solamente este que está dentro de la expo, pero también como tema de culto pueden encontrar algún amigo que ya tenga alguna copia, pueden buscar alguna reseña para averiguar un poquito más del libro y bueno, ¿alguna pregunta tú, César? Yo antes de ir a la pregunta quisiera agradecerle a ambos porque siento que ponen un punto en una tabla que no aparecía antes. ¿Cuál es la tabla de la que hablo? Es de hablar un poco estaba hablando de cultura pop desde una manera más profesional, más disciplinar, pero siento que ustedes hablan de un tema que sí o sí marcó mucho a las generaciones de los 90 y 2000 en Chile, por poner a Dragon Ball algo que no existía, la teoría, en el fondo, como de autores chilenos. Quizá me estoy equivocando, si no, siento que son como los primeros. Pero creo que suma mucho a que en próximas generaciones más autores, más autoras se animen a elaborar textos un poco teóricos respecto a esto que es la cultura pop, el anime, el manga. Y ahora, yendo a la pregunta, como nos comentabas tú, Paulo, y también la pregunta es para Daniel, siento que es muy interesante esto que de repente aparecen dificultades de la nada. Desde su disciplina, siendo algo que les gusta mucho el tema, ¿cuáles fueron las principales dificultades al momento de escribir el libro? Veo por acá que una fueron como los plazos. Algo nos comentabas de los plazos, pero me gustaría saber tanto de Paulo si hay algo más que añadir respecto a eso, y Daniel, si nos comentas. Sí, en mi caso, como les mencioné, como soy profesor de historia, yo comencé a escribir este libro diciembre de 2007 porque no podía el resto del año, por el excesivo trabajo de los profesores. Y sabía que tenía solamente el verano para dedicarme fuerte a este texto y veamos que entrando marzo ya no iba a tener tiempo. Entonces era muy corto el tiempo que tuve. Entonces lo que hice yo fue buscar las fuentes que yo fui guardando por mucho tiempo. Periódicos, recortes, revistas también que eran de Argentina, revistas españolas. Y tomé todo este material y empecé a construir algo, el primer borrador. Pero dado el tiempo corto que tuve, me gustaría haber tenido más tiempo para consultar fuentes, que es lo que hizo muy bien Daniel, revisando las fuentes de los 90 en adelante con prensa. Pero a cambio de eso, para complementar esa carencia de tiempo, por eso yo le quise dar una interpretación más histórica desde mi disciplina. Abarcando un poco el contexto y dándole un poco de cultura japonesa, que es lo que a mí me encanta. Esa fue la dificultad, entonces, para responder tu pregunta, el tiempo agotado que tuve para hacer este libro, pero creo que quedó bien. Por supuesto que me gustaría haber incluido muchas más ideas.
por ejemplo, hay un capítulo que quedó inédito fuera de esto, que era de empezar a ver justamente lo que hacían las charlas. Cómo nosotros podemos acercarnos a la cultura japonesa a través de Dragon Ball. Entonces yo iba a abordar el Egipto, iba a abordar el budismo, iba a hablar de la sociedad japonesa. Era un capítulo entero, pero que por tema de tiempo quedó fuera. Entonces ese es un capítulo que me gustaría incorporar más adelante en una posible reedición de este libro. Eso por mi parte. Por mi parte, a diferencia de Pablo, yo no tuve un plazo definitivo. Esto era un proyecto que yo lo iba a sacar cuando estuviera listo. Y por suerte así fue. También tuve la suerte de que la investigación más gruesa, por así decirlo, la terminé justo antes de la pandemia. Porque mi libro tiene la peculiaridad de que fue lanzado en pandemia. Por lo tanto, la promoción, las charlas, claro, fue todo a través de reuniones virtuales. Y ya en pandemia me hubiese sido muy complicado terminar el libro consultando las fuentes, porque, como bien adelantó Pablo, yo le dediqué mucho trabajo a la investigación de archivos periodísticos. Y yo creo que ese es el fuerte de mi libro. Además, las entrevistas que realicé también fueron antes de la pandemia, ya después hubiese sido mucho más complicado, porque quizás en el año 2021 la gente ya internalizó mucho más cómo usar plataformas como Zoom u otras para hacer entrevistas, pero en un comienzo y con el mismo ajetreo de la vida hubiese sido realmente complicado y quizás hubiese terminado lanzando este libro este año o el año pasado, no lo sé. Así que tuve esa suerte. Y sí, tuve mucho tiempo, yo creo que, a ver, desde el año 2017 hasta octubre del año 2020, tuve para realizar la investigación y el mayor contratiempo fue encontrar mi propia disponibilidad para avanzar con la investigación y contactar las fuentes. A veces, en el ejercicio periodístico, hay que tener un trabajo de tira y afloje para que alguien quiera ser entrevistado. Por ejemplo, Pablo también entrevistó al fundador del canal Etcétera, yo también, que él fue quien negoció los derechos para transmitir la serie en Chile. Primero en Megavisión, luego en Etcétera. Y él es una persona muy reservada. Y a mí personalmente me costó mucho que él accediera. El señor de apellido Schmidt, Hernán Schmidt. Y yo digo, por suerte que lo pude entrevistar porque la calidad de información que me dio, el detalle, es precioso para entender cómo se gestó gran parte de este fenómeno aquí en Chile. Pero más allá de eso, que son los, por así decirlo, los embates típicos de una investigación periodística, por lo general la gente estaba muy abierta a ser consultada con respecto a Dragon Ball. Yo hablé, por ejemplo, con la gente de Salo, entrevisté a la dueña de Salo y al editor gráfico, el que estaba encargado de la área gráfica, o por ejemplo, también Pablo entrevistó a Salfate, que la gente más joven la asocia con las conspiraciones, otro tipo de temas, pero en su momento fue un gran gestor y difusor del anime y los videojuegos en Chile. Y él fue la primera persona que transmitió material de Dragon Ball en la televisión abierta, en el año 95, el canal Rock and Pop. Entonces, tuve mucha suerte de que la gente estuviera abierta a hablar y, como te digo, más que nada el tiempo y la dedicación que uno le pone es la mayor dificultad, porque uno va acumulando mucho material y después viene todo un proceso de depurar el material. Eso también es un tiempo bastante amplio que uno tiene que tomar en cuenta. Bueno, están las bases de lo complicado que es poder levantar justamente proyectos como estos, porque no es llegar y sacar un libro. Muchas veces se ve ejemplo hoy en día que es súper común encontrar libros de distinta índole, desde, no sé, creadores de contenido justamente, que se ve mucho, pero la verdad es que es llamativo cuando hay un trabajo mucho más importante detrás que netamente contar tu propia historia. Me gustaría también justamente ahondar un poco en su historia, en su vida. ¿En qué momento, me gustaría preguntarte, Daniel, fue tu acercamiento a Dragon Ball? Tu primera vista, tu primera interacción. Mi primera interacción fue gracias a un primo, bastante mayor que yo, unos 5, 6, 7 años, creo. Y él conocía a Dragon Ball, principalmente por el canal Rock and Pop, por Salfate, maldita sea, y porque él también le gustaba el manga y tenía, me acuerdo, un manga de Street Fighter 2 y detrás viene una portada, bueno, la contraportada una publicidad, y esa publicidad era de una enciclopedia española de anime y en la portada estaba Goku. Ese fue mi primer acercamiento. Esto fue el año 96 y yo vi y me llamó mucho la atención esta figura de Goku, que de hecho mi primo después la copió y la pintó en una contemporánea en un blog.
Y él también tenía stickers, me acuerdo que tenía un sticker de la película El Camino hacia el Poder, que es la película con la estética de Dragon Ball GT. Y esto fue un poco antes de que Megavisión diera la serie. Por lo tanto, mi contacto con Dragon Ball, por suerte, fue cuando estaba esto ebulliendo un poco. Y cuando ya llegó la serie al canal 9, yo ya conocía Dragon Ball. Yo estaba expectante del primer capítulo. Así que también tuve esa suerte de verlo desde el principio. Pero yo en esa etapa, yo era un niño todavía y había mucha gente con la edad de mi primo y más grande que ya conocía de varios años atrás Dragon Ball. Por lo mismo que decía Pablo, con las revistas españolas, por ejemplo, con material que llegaba afuera, con los famosos VHS con doblaje de España. Pero sí tuve la suerte de conocer Dragon Ball en un periodo bastante especial y agarrarla desde el comienzo, desde la emisión en la televisión abierta. Mira, interesante compartir, no por una diferencia generacional, pero justamente está siempre el abarcar que es un anime que marcó a más de una generación, ha marcado 3, 4 generaciones justamente desde su manga, su anime, sus retransmisiones. Yo nací en 96, cuando recién estaba conociendo Dragon Ball, pero justamente yo empecé a ver Dragon Ball, vi los primeros capítulos y me acerqué mucho a eso. Maestro, ¿usted cuál fue su primera interacción, su primer acercamiento a esta saga, a esta serie? Bueno, mi primera interacción fue más fome, fue más fome que la historia de Daniel, porque como en ese tiempo no existía la jornada escolar completa, uno salía del colegio a las 1 de la tarde, se iba a la casa a almorzar y tenía toda la tarde de ocio. Entonces ahí en Megavisión entonces, un día pillé un capítulo suelto de Dragon Ball, no fue el primero, y una de las cosas que me intrigó por mucho tiempo cuando lo vi, me quedó marcado, la primera pregunta que me hice fue el protagonista y dije, ¿por qué tiene cola? Y dije esto, ¿por qué tiene cola? ¿Cuándo se va a explicar? Y pasaba el episodio, y nadie explicaba por qué tenía cola y todos lo asumían como normal. Entonces, ¿quién intrigado por la cola? ¿Cuándo van a explicar por qué tiene cola? Además, previamente ya se habían transmitido Saint Seiya, los Caballeros Zodíacos, entonces que era más o menos realista, podríamos decir, los personajes. Entonces me chocaba esto de que el niño con cola. Y después, yo muy fanático de la paleontología, más encima este anime te metía dinosaurio entre medio. Fascinante. Y más encima después te metía la tecnología con las naves, los vehículos futuristas. Entonces tenía todos estos clichés de los niños que nos gustaban en la época. Tenía un niño que peleaba, tenía dinosaurios, ciencia ficción. Y la aventura. Animales que hablaban, todo. Claro, entonces, de ahí que intrigado. Y bueno, pero yo la vi como una serie más, aunque era curioso de saber lo de la cola. Pero después vi que mis compañeros empezaron a traer láminas de álbumes. Bueno, qué curioso esto, las láminas, ¿qué es esto? Y empecé a montar las láminas, porque me parecía divertido no tanto por la serie. Y después, claro, después empezamos a dibujar los personajes, y ahí la cuestión fue creciendo, ya sabemos lo que pasó después. Y después en el año 98 llega Dragon Ball Z y ya era una locura, ya era conocimiento popular. Y era una locura en los recreos con las láminas. Cuando uno empezaba jugando con un turrón de lámina así y terminaba el recreo con láminas así. Es una locura el 98. Pero así fue mi acercamiento. Y después en el colegio, alguien traía lo que decía Daniel. Alguien decía, faltó un profesor, no va a tener clase, sale video. Y alguien traía el VHS de España con las películas. Y uno no entendía nada. ¿Por qué Goku está grande? ¿Cuándo pasó? Era entretenido. Bueno. Era lo importante, era disfrutarlo. Bueno, yo creo que todos participamos justamente de dibujar en el cuaderno a Goku y después vendérselo a los compañeros. Una tradición que no se pierde. Yo creo que eso de venderla era lo lucrativo era tuyo. Sí, lo lucrativo era tuyo. Pero no, sí, es verdad. Oye, aprovechando algo que mencionaba hace un rato Pablo, que era sobre esto como los capítulos inéditos. Siempre en estas investigaciones, desde cualquiera de las dos disciplinas, hay como cabos por atar, como puntos que no logres cerrar, que me gustaría tratar en otra instancia. Pero no voy a hablar de eso, les voy a preguntar en específico sobre los que sí lograron cerrar. Temas que eran de su curiosidad, que tratan esos libros que dijeron, aquí está la respuesta a lo que me preguntaba. Claro. ¿Por dónde va en cada uno? Desde cada una de las experiencias. Resolver temas más bien quizás a nivel de puzzle, que son cosas que a lo mejor a mí no más me interesaban, pero me he dado cuenta que cuando la gente lo ha leído me ha comentado que sí le gustaba. Por ejemplo, ¿cuándo fue que llegó determinado capítulo y la serie comenzó de nuevo? Ay, qué bueno. Sí, de llegar hasta el punto cronológico de ¿cuándo fue? ¿Qué día? ¿Y en qué parte? Que a lo mejor son traumas que muchos tuvimos y puntualizarlo y que ese fue el día maldito en el que yo le grité al televisor.
O, por ejemplo, saber cuál fue el álbum de solo de Dragon Ball más vendido, cuánto vendió, tardó en el libro, cuánto costaba, por ejemplo, un episodio, transmitirlo. Cosas más bien técnicas que uno simplemente especulaba, se imaginaba o pensaba que nunca iba a tener una respuesta concreta. Llegar a eso es satisfactorio. Es difícil de rastrear porque en verdad justamente ya han pasado muchos años, más de 25, 27 años justamente desde que llegaron estos contenidos acá y muchas veces justamente también lo que suele suceder en este ámbito de televisión, que fue lo primero, que no habían cortes, que no había alguien que viera, alguien que filtrara la información, llegaba a la serie, la compraban y después la transmitían. O sea, por eso algunos vimos capítulos que quizás hoy para la época no se debieron haber transmitido y que todos encontramos lo muy normal, ¿cachai? Pero claro, el rastrear justamente eso, ahí uno se va dando cuenta que no, esta información es tanto, esto cuesta tanto. Es súper interesante abarcar eso. Bueno, yo ya me compré el libro, así que tengo que un ratito para leerlo más. De hecho, lo interesante es que yo me imagino como al Daniel igual como en la habitación, así escribiéndolo, buscando archivos, y ese como el meme de esto es, y aparece Con el mapa así, con los hilos. ¿Cachai? Así, descubrió, y así como que después sale a la calle y es como... Claro, quizás no van a entender. Uno cree que no van a entender, pero las personas que leyeron el libro dicen eso mismo quería saber yo. Eso, sí. Así que por acá, por el lado de Pablo, hay una duda, una curiosidad que lograste cerrar. Algo... Sí, claro. Estos últimos 20 años, después del 2000, hay varios youtubers que he visto, gente que habla del éxito del anime y también se preguntan por qué se dejó de transmitir el anime en Chile, por ejemplo. Y hay muchas teorías, se habla así como, yo me acuerdo que esto, que a mí me contaron y a mí me dijeron. Entonces, pero nosotros como investigadores, también como periodistas, yo no nos basta eso, que me dijeron que parece que me acuerdo. Tenemos que ir a la fuente, los números, los cuantificados. Entonces, con respecto a eso, una de las dudas que tiene con Dragon Ball, se sabía de que esta serie había tenido un impacto fuerte y que una cosa sospechosa era que la cantidad de comerciales que metían en cada episodio. 5 minutos de comerciales en las pausas. Terrible largo, entonces eso también explicaba por qué tanto comercial esta serie con otras no tanto. Entonces una de las dudas que tenía cuando investigué esto es, ¿de verdad los canales de televisión ganan tanto dinero con esto? ¿De verdad se gana mucho dinero transmitiendo esto? Y ahí lo investigué, y ahí también, como dijo Daniel, llegué a Ran Smith, le dije, oiga don Ran, esto decía esto en la época. ¿Qué me hizo usted? ¿Es verdad? ¿Cuánto rating daba la serie? ¿Cuánto se pagaba por los auspiciadores por el episodio? Me dijo, sí, era harto. Se paga harto. La cifra, ahí yo tengo una cifra, pero Daniel ahí tomó el tiempo y tiene más cifras sobre lo cuantificado. Y sí, se ganaba harto ese periodo. En la serie al principio, el primer Dragon Ball no generaba tanto, pero yo con la etapa Z ya era harto. Y se pagaba mucho y valía mucho ese bloque de dinero. Y el rating que generaba era altísimo, competía con cualquier telenovela del momento o incluso con estelares. Acuérdense que la mejor época de Dragon Ball fue cuando los fines de semana daban en horario estelar esto, daban una maratón de varios episodios y las películas en ese bloque del 10 de la noche hacia arriba. Entonces eso ya era una pista de que el canal está usando ese espacio no por nada, no porque le gusta, sino que está generando ganancias. Y aquí lo pudimos descubrir, con esta investigación, tanto con la de Daniel, que complementa los datos, como la que hice yo, maravilloso. Ahí sigue el impacto realmente monetario y los canales altos. Entonces por eso también tenemos una, entre comillas, rareza, que tenemos que TVN también se peleó la transmisión de derechos de las películas. Si bien Mega tenía los derechos de transmisión de la serie, las películas los compró TVN, por eso en TVN vimos algunas películas, como la de Broly. La de Broly en TVN y con un doblaje también no estaba mal que está ahí. Entonces es curioso, entonces pude resolver todas esas preguntas. Y sí, teniendo eso la base, los números, cuánto costaba, ahí ya se puede decir que sí, realmente era impacto, porque había gente que lo veía. Y bueno, y eso está aquí y me resolví la duda y partiendo con esa base ya pude avanzar tranquilamente de que sí hubo interés, que sí había un impacto económico, mediático importante. Claro, bueno, dentro del mundo del anime justamente estos bloques estelares que se ganaban desde parte de Dragon Ball venían de la mano justamente de que mucha gente quizás que no conocía Dragon Ball se estaba haciendo fan de otras series y que llegaban a Dragon Ball justamente por su nivel de popularidad, su nivel de estar fijo, de no ser cambiado, no reemplazado por nada y que era el favorito de ya muchos. Ahora me gustaría saber si alguien de acá del público quisiera hacerle algunas preguntas a los chicos, a los maestros. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¿Algo más personal si quieren?
¿Amigo? ¿Cuál es su merchandising favorito de Dragon Ball? ¿O qué merchandising lo marcó? Por ejemplo, así a modo personal, los álbumes de Salo. Y también recuerdo las tapas de los yogures de los Caballeros Zodiaco. Claro. Los tazos metálicos de Dragon Ball, no sé, algún merchandising que hayan pillado dentro de su infancia, su regalo, claro. Sí, por mi parte los álbumes de Salo son un clásico. Yo creo que son muy icónicos, pero además sumaría la música que se grabó aquí en Chile, que también se distribuyó en Latinoamérica y es bastante particular porque las letras no son fieles a lo que salía en televisión e incluso algunas se adelantaron a su época, porque las que son de Dragon Ball GT son primeras adaptaciones antes de que se doblara en México, entonces son curiosidades que son chilenas. Y a nivel de productos también son a día de hoy muy escasos y difíciles de encontrar. Y tenerlos como joyitas, tanto en su momento como ahora, son tesoros muy preciados para mí, por lo menos. Sí, igual, si bien a mí siempre lo he dicho, y si honesta, yo prefiero Dragon Ball verlo desde Japón. Me gusta más la versión acceder, la versión japonesa. Soy más fan de la versión no doblada que la doblada. Pero entre el merchandising que tuvimos acá, me gusta lo mismo que Daniel, el tema de las láminas y los tazos, los metálicos. Me encanta ese, tenía algo chiquitito y con la imagen original de la serie. Esa cuestión a mí me encanta y tengo las colecciones completas de los metálicos y de los álbumes, me falta. Pero eso sí que es tan nostálgico, ya hablando ya de personal. La lámina esa que está medio desgastada, la que se nota que hicieron así, varias veces, eso me trae nostalgia y me gusta eso. Así que todo ese merchandising que sacó Salo, las tarjetas también, estos que eran como flipbox, que hacían así, y con una animación, bonito eso me parece. Y ya desde el punto de vista de Japón, me gusta harto lo que es los videojuegos, el coleccionismo de videojuegos de Japón, de Dragon Ball. Porque son tipos raros, pues, y para la época de los 90 nos faltaba el compañero que de alguna forma se consiguió el cartucho original de Dragon Ball Super Butoden 3. Y se aparece esto, ¿no? Sacaste eso, ¿no? Sí, persa, de ahí lo refiero. Entonces, esa cosa que nunca llegó acá, genial. Eso realmente, todos los cartuchos, los discos de época, eso me encanta. Además son bonitos estéticamente, por lo menos. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran realizar, chicos? ¿Alguien? ¿Amigo? Bueno, esta pregunta es para ambos. Si tuvieran que reducir a la mínima expresión, ¿qué dirían ustedes que es la base de por qué Dragon Ball gusta tanto? Como dice el público, Difícil, te lo miro difícil. Muy bueno. Amigo, un momento de tesis. una aventura increciendo. Qué difícil. A ver, para mí siempre fue una historia de superación y esfuerzo, de superación de los límites. Eso me encanta. A veces los límites los ponemos nosotros mismos, pero no, aquí me enseñan que los límites se pueden romper. Sí, eso para mí es una historia de superación y romper límites. Incluso uno mismo se sorprende hasta dónde uno puede llegar si se conoce. Mira, cuando creíamos que ya no existían más transformaciones nos sorprendieron justamente, así que... ¿Alguna frase tú? No por abarcar este espacio nosotros, pero tú, ¿una frase como de esto? Yo me quedo con O si te sumas a alguna de las dos. No. Bueno, me gustaron las ambas frases, pero yo creo que es como el seguimiento con la historia. O sea, creo que es más normal al día de hoy que uno vaya viendo cómo avanzan los timeskip, ¿cachai? Pero en ese entonces creo que el ver a Goku grande, el ver a Goku con hijo, el ver a Goku con Goten, el ver a Trunks con Vegeta, el que de repente Trunks aparece de la nada. Se hizo muy natural. Claro, como que uno va creciendo con los años, va acompañándose de una historia que partió uno viendo la versión chiquitita y puede ir teniendo momentos favoritos de una vida. ¿Cachai? Es como si bien, claro, habla de la ficción y qué sé yo, es como bien biográfico, uno lo siente como biográfico. Claro, yo súper corto. Me encanta el primer tema, el primer opening, La Fantástica Aventura. Siempre, o sea, esa pregunta me la tenía pensada, siempre lo voy a respetar. Amigos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí, respecto a los animes, ¿cuál consideran que, no sé, es decir, el Dragon Ball original lo encuentro bastante violento porque, por ejemplo, cuando vi por primera vez Dragon Ball,
me resultaba terrible y perturbador como que Goku pequeño era genocida con la patrulla roja. ¿Alguna vez les pasó? Mirándolo en retrospectiva puede ser, pero recuerda que esa parte de Dragon Ball tenía mucho un tinte humorístico. Bueno, sí. Por lo tanto, no era tan gráfico y, por ejemplo, no sé, pues, le llegaban ciertas flechas, salían con banderitas blancas, era otro tipo de representación de la violencia. Akira Toriyama justamente tenía la libertad de hacer su historia en ese momento, venía con todo lo de Dr. Slump. En cambio, cuando ya después vieron que esto estaba vendiendo, llegó ahí el editor y le dijo: mira, vamos a llevar esto para otro lado. El torneo de artes marciales vendió mucho. Sí, también yo tomé una decisión con los años. Al principio era fan de Dragon Ball, pero con los años me fui volviendo fan más de Toriyama. Entonces, mientras uno más fan de Toriyama se hace, más va queriendo el primer Dragon Ball. Y a la vez uno más se va peleando con los fans de Dragon Ball. Porque los fans de Dragon Ball dicen: pero es que ahora a veces se pone incoherente Dragon Ball, no tiene sentido que sea así. Y ahí los fans de Toriyama dicen: pero si Dragon Ball no era eso. Dragon Ball, Toriyama es esto. Dragon Ball siempre le gusta la historia corta, la cómica y lo muy absurdo. Entonces muchas cosas de Dragon Ball que no tienen, no hay que preguntarse el por qué, porque no tiene más sentido que generar algo cómico y algo que lo dice el autor. Entonces, lo que dice aquí el invitado es que sí tiene sentido, es como el primer Dragon Ball. Si uno quiere ver más al autor, ve el primer Dragon Ball. Entonces hay cosas que no hay que cuestionarse. A mí me pasó, por supuesto, cuando niño. ¿Por qué hay animales antropomórficos? ¿Por qué? Y nadie dice nada. Y después uno se acostumbra, ¿qué hace el mundo de Dragon Ball? ¿Para qué? Bueno, pues con los años obligaron a Toriyama a dar una explicación que aparece en el Dragon Ball Kakarot. ¿Pero para qué? Entonces, ¿y quién creó la esfera del dragón? Bueno, después se explica, pero está ahí. Entonces, sí, el primer Dragon Ball tiene ese encanto, que no hay que cuestionarse mucho las cosas. Es como siempre le digo a los que les gustan las series Super Sentai, como Power Rangers, que uno tiene que disfrutar la serie así como te la muestra. No es, pero es que se le nota el cierre, es que parece de cartón. No importa, disfrútala, no te cuestiones por qué así. Si no, en la serie, ¿para qué la ves? Hay que creer lo que te muestra. Claro. Y además de eso, hay una idea, yo diría que extraña, de lo que es Dragon Ball para los fanáticos, que tienen un recuerdo de una serie con una violencia que quizás no existió, o desean ciertos horizontes para los personajes que nunca quisieron. Por ejemplo, mucha gente enojada de cómo Toriyama ha tratado a Gohan, que por qué no vuelve a pelear, por qué no sigue entrenando. Él siempre demostró que nunca quiso hacer eso. Y no quieren dejar que el personaje sea contento y feliz siendo un investigador. Pero, o sea, cada quien también asume la historia y la ve y la conecta consigo mismo según sus propias preferencias. Pero es verdad lo que dice Pablo, o sea, Dragon Ball es mucho más simple de lo que la gente la recuerda o piensa. Sí, es una historia muy disfrutable, eso es lo bueno, no es tanto de análisis, no es tanto de retrospectiva, no es tanto de metáforas, no es Evangelion. O sea, por esto mucha gente también las compara y son dos cosas muy diferentes. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí dando vuelta, amigo? Bueno, pregunta para los dos. ¿Futuras ediciones de sus libros, si es que salen, seguirán manteniendo como la idea de los años 90, 2000, o sea, incluyendo más información, o se van a actualizar con Dragon Ball Super, o continúan el manga, el anime, el nuevo merch? Sí, buena pregunta, porque justamente yo he estado hablando aquí con algunas personas. Yo quiero hacer una reedición de este libro, quiero actualizarlo, incluir el capítulo que les mencioné que no alcanzó a salir. Pero yo como historiador y amante y estudioso de la cultura japonesa, quiero abordar esta serie de lo que quedó fuera de la cultura japonesa e incluir lo que ha pasado últimamente con Dragon Ball Super. Y eso va a incluir todo lo que pasó hasta donde dice el corte acá. Este libro termina anunciando que se venía la película de Dragon Ball Super Broly. Hasta ahí llega este libro. Entonces hay cosas que no salieron, que va a pasar hasta el día de hoy. Y el Dragon Ball Super ha proporcionado muy buen material para estudiar la cultura japonesa. A mí me ha tocado hablar en otras partes, por ejemplo, lo que ha significado el Migate no Gokui, o Ultra Instinto. Esa cuestión tiene implicancias bien interesantes a nivel filosófico. Se puede tomar un poco de budismo, se puede hablar un poco de sociedad japonesa. Y también lo que ha pasado con las últimas películas. Esta última que se estrenó, Super Hero, también se puede abordar cosas muy interesantes de la cultura japonesa ahí, más cotidiana. La película dedica varios minutos iniciales a ver cosas de la cotidianidad. Por ejemplo, esto de que Piccolo llevando pan a la escuelita, Gohan trabajando como investigador,
Entonces hay altas cosas de cultura japonesa que pueden explotar con el material que ha salido del 2018 en adelante. Yo por lo menos tengo ganas de hacer eso, tengo ganas de hacerle un giro. Y más encima aquí tengo a Andrea, mi pareja, que me ha sugerido un tema muy interesante. Por ejemplo, hablar del tema identitario japonés a través de esta serie. Y también ustedes saben que en Dragon Ball hay muchas razas. Y no está la humana. Están los alienígenas, los dioses, los androides, los antropomórficos. Entonces, todo eso tienen elementos en común, pero a la vez tienen ciertos elementos que dan un tema identitario. Están los mestizos, los híbridos, el Saiyajin humano, por ejemplo, el semidios. Entonces, esa cuestión me gustaría darle un giro cultural desde un punto de vista japonés para que para los que les gusta más la cultura japonesa y no son tan fan de esto, puedan de una forma amena llegar a conocer más de Japón a través de esta serie que es icónica y que aquí marcó a varios. Eso por un parte. A diferencia de Paulo, mi libro es más bien cronológico y de crónica en primera persona y relata los avances a través de los años. Y en la última edición, que es esta, yo dejo en claro en el nuevo prólogo que considero que está bien como está, porque podrían pasar los años y podría seguir agregándole más información. Pero creo que de alguna forma se cuenta una historia más bien redonda, encapsula un espacio de tiempo que fue el que yo quise contar, el que quise narrar, y bueno, no sé qué va a pasar en 50 años más, pero al menos de momento yo creo que mi libro es como es, y engloba ese espacio de tiempo, y creo que sí funciona bien. Y yo agradezco a Daniel por eso, porque si saco una edición, hoy te voy a citar ese libro para complementar que va a avanzar el tiempo. Así es completamente citable el libro de Daniel para abordar ese tema que quiero abordar yo. Sí, es que eso también es la gracia de tomar como un espacio de tiempo determinado. Porque después, más que hacer reediciones, como que uno puede tomar los elementos de este libro para hablar sobre cierto periodo. Igual, yo quería hacer una pregunta igual que es más ligera, porque hemos estado hablando como de la disciplina, de lo periodístico. Tengo dos, pero yo voy a preguntar, ¿cuál es su momento de Dragon Ball favorito? Si se puede llamar un arco argumental. Esta es pregunta ligerísima, porque ya estábamos en materia dura. Quería hacerle esa pregunta porque no me iba a dormir tranquilo si no se la hacía. Es ligera, pero no es fácil responder. Claro. ¿Parto yo? Arco argumental, me gusta mucho el de Piccolo de Maku. Siento que la serie ahí toma los cimientos de lo que se vendría a futuro, con los demonios, con el espacio, y además que esa saga comienza de forma muy abrupta. Comienza con la muerte de Griffin. Entonces es demasiado fuerte el cambio de una historia que veníamos siguiendo, que era aventura, torneo, y de ahí, ¡pum! Todo se fue al carajo. Llegó la violencia, pero también llegó la pena, llegó la rabia, como una motivación más allá de lo que se venía trabajando. Y de alguna forma también fue el preludio para conocer después lo que pasó en el espacio con Freezer, con los Saiyajines, Namekusei, y por lo tanto yo creo que esa es mi saga favorita, mi arco argumental favorito. Yo no sé. Para mí es difícil porque yo no tengo sagas favoritas, me gusta todo, pero hay momentos que me gustan. Eso sí, hay momentos. Por ejemplo, me entristeció en la saga Saiyajin la muerte de cada uno de los compañeros que iban muriendo. Esa impotencia de que, ya, ¿cuándo va a llegar? Que murió uno. Ya, llega, murió el otro, hacía muriendo, oh, qué impotencia más grande. Después, en la saga de Freezer, el momento favorito mío es la muerte de Vegeta. Ahí Vegeta entre lágrimas, pidiéndole a Kakaroto que por favor derrote a este tirano que había destruido, matado a sus padres. Esa cuestión me encanta. Cuando se saca del orgullo y le llora, y Goku entiende, como pocas veces, entiende el mensaje y le dice: dame tu orgullo para poder derrotar esto. Y se empapa de ese orgullo y se le llena. Entonces ahí el personaje, hay muchos que dicen que Goku es plano, como está igual de inicio a fin. No, tiene sus clics y avanza. Esa cuestión es interesante. Y ahí tiene uno, gracias a la muerte de Vegeta, se empapa de ese orgullo Saiyajin y pelea. Eso, genial. Después en la saga de Cell me gusta la transformación de Gohan, Super Saiyan 2, por el mismo tema, el tema de los límites que les mencioné hace un rato. Gohan niño, como es mestizo, está en esta dualidad entre tengo herencia guerrera, pero quiero ser un estudioso, y tengo mi madre que me está presionando para ser un buen niño. Pero está el gatillante de la muerte, nuevamente, de un personaje con el que tenía cercanía,
y sale esta parte guerrera y supera este límite que siempre se nos muestra y aparece Super Saiyan 2. Entonces ahí pueden decir que es una persona muy tranquilita y así se decide y se entiende cómo quién es, llega a este estado de superación fabuloso. Y en la saga de Majin Buu me gusta esta conversación de cuando se están muriendo todos, están en el templo sagrado y Goku le dice, oye, pero ¿cómo interfiere aquí? Porque tú eres el único que puede derrotar a Majin Buu, porque murió Vegeta, Gohan está desaparecido. Y Goku con una calma que me fascina, una calma tremenda, dice, no, yo no puedo hacer nada acá porque yo no pertenezco a este mundo. Son ustedes los que tienen que hacer cargo porque yo no soy de acá. Y con una calma que uno no entiende por qué, si tú eres poderoso. Pero es que ahí Goku, el personaje, está a un nivel de madurez espiritual tan alto, y como guerrero, que él entiende su posición y ya es capaz de ver más allá de lo que los personajes están viendo. Sabe que hay potencial en estos guerreros que están entrenando. Entonces, eso es un encanta. Pero tampoco le queda tiempo. No, exacto. La condicionante. Es le queda poco tiempo, ¿verdad? Pero él, al decir esa frase, yo no pertenezco acá, te dice algo, pues está hablando de un Goku más místico, que viene del otro mundo y conoce otro plano, y que pocos le entienden. Ese es el mismo momento. Allí, tu momento, así como para hacerlo cortito, para ir preguntando si estamos bien de tiempo. Sí, no, me sé que en mis tiempos era de la MD de Linkin Park y la escena de Gohan, ¿cachai? Con trasero, de mi momento favorito, sí, siempre. Y Dragon Ball, yo digo Dragon Ball chiquito, siempre digo. Sí. Creo que bueno, los primeros capítulos me transmiten mucha nostalgia, pero me gusta la fase de los entrenamientos con el maestro Rochi. Como la carrera, ¿cachai? Sí, me gusta mucho, como que me transmite al tiro, pero así como por electricidad y qué sé yo, me gusta este momento en particular, esta coyuntura. A mí lo que más me gustó, bueno, que a nadie le gusta, en parte a nadie le gusta, y a mí siempre me gusta ir en contra de la corriente, son los momentos en que se intentó volver a retomar la aventura en Dragon Ball GT. Esos primeros capítulos de referencia, donde vemos de nuevo a Pillar, donde de nuevo nos vemos como el mismo tipo de secuencia de aventura, de búsqueda, villanos, de pistolas y todo, y es como, eso me gustaba a mí, eso era lo que yo disfrutaba mucho, y cuando lo volví a ver, cuando lo vi dije, qué loco. Pero después me di cuenta, cuando yo compartía en común con mis amigos, ¿te gustó esta parte? No, está muy malo, muy fome GT, ¿qué te pasa? Y yo, no, de verdad, eso me gusta porque era justamente un intento de nuevamente a partir con la historia, darle una nueva orientación, pero el fanático japonés es el que decide, no el latinoamericano, y fuimos cortando y avanzamos en las transformaciones. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí para ir cerrando, si es que estamos como en el tiempo? Amigo. Mencionaste una frase que Goku es muy plano, que no sé qué. Me gustaría saber para ustedes dos, ¿cuál es el mejor personaje según su evolución y su paso por la cantidad de sagas que hemos tenido? Bulma. ¿Por qué? Porque es una persona muy humana. Puede aprovecharse tanto de su inteligencia para crear artefactos, tecnología, pero al mismo tiempo su suspicacia para salir de momentos. Y además está presente prácticamente en toda la saga, y si no es por ella no existe Dragon Ball. No, gracias. Muy cierto. ¿Maestro? Bueno, yo fan de Goku, pero hay un personaje que me genera más interés que Goku, es Piccolo. Piccolo porque Piccolo, como dijo Daniel, hay personajes que cambiaron de un momento a otro. Entonces el Piccolo inicial, el Piccolo final, el cambio rotundo, y me gusta mucho más cuando se fusionó con Kamisama, porque él es estratega de los guerreros Z. El estratega es el racional, el pensante, el que da las calmas, el maestro de la nueva generación. Y bueno, todos saben, el niñero también, el padre postizo. Entonces le hace todo, es un tipo inteligente, siempre está sereno, no pierde la calma. De hecho, uno de los mejores momentos en que me confirma esto es recordar en el torneo antes de la saga Buu, y se encuentra con el Supremo Kaiosama. Y no intercambian palabras casi, nada. Piccolo va, lo siente su presencia y entiende de una quién es. Entonces está usando los conocimientos de Kamisama, dice, quiero ser superior. Y no puedo hacer nada, no tengo nada que hacer. Y se retira. Entonces el tipo ya está también en un nivel superior, entiende lo que está pasando, con quién se enfrenta y cómo referirse a esas personas. Entonces genial Piccolo. Además, maneja mejor que Goku. A ver, se aprendió a manejar mejor. Qué bueno capítulo. A mí me encanta el capítulo que no le gusta a la gente. A mí igual. Miren, no sé cómo estamos en el tiempo.
Sí, ¿todo bien? Bueno, queremos darle las gracias, chicos, por estar aquí. Si quieren dar algunas últimas palabras, si es que van a tener algún próximo proyecto, si les gustaría participar, cómo lo pueden encontrar en redes sociales o encontrar justamente sus proyectos. Bueno, sí, como les dije al inicio, me gustaría sacar un par de años más ya pensando, por ejemplo, en el 30 aniversario de Dragon Ball en Chile. Quiero hacerlo, tengo los ánimos y estoy empezando a tener el tiempo para hacerlo. Y bueno, yo hago charlas, talleres, cultura japonesa. Me pueden buscar en Japonista Chile, Fundación Japonista Chile, que los chicos me di cuenta que la siguen, me gustó. Y a nivel personal, ya si me quieren hacer preguntas de esto, yo estoy como Pablo Delgado, pueden buscar Pablo Cerca en Instagram, ahí me voy a hacer preguntas más. Pero si quieren más cultura japonesa, en Fundación Japonista Chile. Y agradezco también, gracias a todos los que me escucharon, gracias por sus preguntas también. Entretenivísimo con nosotros hablar de esto. Gracias, y gracias a Anne y Dragon Ball Expo por la invitación a participar y conocer aquí a Daniel de forma presencial, carne y hueso. No es la foto. Sí, bien, los momentos. Claro, y no un holograma tampoco. Yo les pregunto, ¿a ustedes les gustan los VHS? Soy fan, soy enfermo. ¿Alguien del público? Uy, ¿Sí? ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo un regalo para quien responda. ¿Cuál fue la segunda película que vieron en el cine acá? ¿En el cine acá? Sí. Porque no han dado todas las películas. No llegaron todas al cine. No. Pero no vayas a responder tú. ¡Oh! ¡Ya, fue un teo! Es la de Carlos, ¿no? No, a la hora. Maestro, venga, ¿por qué no me dejaste participar? Porque justo, como si fuera enemiga para el público. Maestro, mira qué bonito. Oh. Después te va a ver para sacar una foto. Sí. Después no se le vaya a perder. Claro. Hay uno que está mirando con gorro de Totoro. ¿Tenga el libro? ¿Alguien que no tenga el libro? ¿Alguien que no tenga el libro? firma, Daniel. Yo quiero una Sí, firma. pero ¿alguien que no lo tenga? Ya. ¿Cuántas veces murió Krillin de forma canónica? Uy. Esa está más fácil que. Respondan. Yo si no respondo ¿Quién yo. tiene la palabra? Ya lo tengo, lo compré recién. No, indica tú quién responde. Ya. ¿Al fondo alguien quiere responder? No. Tres. Chuta, empate. Escuchar la voz. ¿Cómo desempatamos con otra pregunta? Con otra pregunta, Sí, ya. porque si levantas la mano tú dices quién Sí, ya. responde. Ya. Estoy atento. Y no levanten la mano. ¿Cuál fue una de las primeras técnicas de Goku antes del Kamehameha? Ahí tenemos la cachita. ¿No? Acabas de dar la respuesta. ¿Cachita? No. Desarrolla un poquito más. Que me da Piedra, papel. Tú tienes que dar la palabra. Andrés. Dale. Dilo. Listo. Jürgen Paul. Ya lo estás logrando. Pero oye, Jorge, Perdón. Oh, cuidado, pero. ¿Llego? Sí. Sí, ahí sí. Bien. Felicitaciones. Aprovecho, al igual que Pablo, agradecer a la organización. Agradezco también las preguntas, el espacio. Y pueden encontrar el libro en vamosabuscar.cl. Ahí están todos los links para comprarlo. Y eso. No tengo nada que agregar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, chicos. Y podemos darle un aplauso a estos tremendos invitados quienes estuvieron aquí contándonos un poco más de lo que fueron sus libros, de lo que son y lo que podrían ser. De verdad, muchas gracias. Nosotros como fanáticos también estamos muy felices de haber estado compartiendo este momento con ustedes y invitadísimos obviamente para una próxima versión. No sé, lo estoy invitando yo, no debería, pero invitadísimo, maestro. Invitadísimo para una próxima que tú no organizas, pero se va a estar